Nosotros somos estudiantes de la Cátedra de Seminario en Prevención contra la Violencia Intrafamiliar y de Género, de la carrera de Profesorado en Matemática. Entramos para hablar sobre una de las temáticas más urgentes y desafiantes que tenemos en lo que es nuestra sociedad. Esta problemática es la violencia. La violencia la podemos definir como cualquier tipo de daño que se le realiza a una persona o un grupo de personas, la cual tiene distintas causas, tiene distintos impactos individuales y colectivos, y por lo cual es muy necesario hablar sobre posibles medidas las cuales nos ayuden a superarla y a tener una convivencia. Por ello, nuestro objetivo es comprender las percepciones y experiencias sobre la vida que se vive actualmente con el fin de identificar las formas más comunes en que pueden suceder y las posibles estrategias para mejorar la seguridad y el bienestar de la persona mediante la realización de una entrevista. Por lo que en esta ocasión tenemos la presencia de la estudiante Dina Chicas, la cual es estudiante de Ciencias Jurídicas. Decir cuál es su nombre y su especialidad. Buenas tardes, mi nombre es René Alberto Gómez y pues primero soy docente, ¿verdad? Luego tengo la licenciatura en Administración de Empresas y en Contabilidad Pública. Vamos a empezar con la primera pregunta, la cual se nos dice cuáles son las diferentes formas de violencia que conoce. La intrafamiliar. Sería también la de agresiones contra la mujer, también de los niños, que son explotación. Usted ha mencionado los diferentes tipos de violencia según las personas a las que, o según el contexto en el que sucede, ¿no? En la familia, hacia los niños, hacia las mujeres, pero también existe otro tipo que se puede clasificar según el tipo de agresión. Puede ser física, psicológica, económica. No sé si me puede hablar un poco sobre si ya conocía sobre esto. Oh, sí, más que todo se da con las mujeres. Ajá. Que sufren estas cosas, porque tanto en la física, económica y también lo que es psicológicamente, también ellas son las que más sufren. El hombre es un poco menos. Bueno, quizás las más conocidas son la física, la violencia física, la violencia psicológica, que pienso que de ahí se derivan otras, ¿no? ¿Verdad? Se habla también de la violencia de género, bueno, y cada quien lo etiqueta como quiere, pero para mí las dos fundamentales son la física y las psicológicas, y para mí que de ahí nace todo lo demás. Así bien sabemos de que también existe violencia en el trabajo, ¿verdad? Que cuando una persona se cree de mayor cargo, entonces hacen de menos a las personas, ¿verdad? Bien, entonces, en su opinión, ¿qué factores individuales, sociales y ambientales contribuyen para generar la violencia? Bueno, yo considero que aquí hay dos o tres factores importantes, como es en el hombre es el machismo, que no es más que el ego del ser humano masculino, y el feminismo, que obviamente es el ego, o le decimos orgullo también de la mujer. Entonces, eso nos permite a nosotros creernos superior a los demás, y yo creo que el problema serio está ahí, donde nos creemos que somos superiores a los demás por diferentes razones. Usted ya mencionaba la parte laboral, que igual lo que se da es, aunque se le llame violencia laboral o de otra manera, sigue siendo una violencia física, verbal, psicológica, entonces al final sigue siendo lo mismo. Entonces para mí los patrones fundamentales son el machismo y el feminismo, obviamente reflejado en el ego del ser humano, ¿verdad? También otro elemento importante es que ese ego que poseemos los seres humanos nos lleva a, como dije, a sentirnos superiores y a a sentirnos que somos poderosos y que nadie más nos va a superar. Tanto como las personas que sufren, por decir, no han tenido una familia, las personas que consumen alcohol por X motivos también, y también las personas que no han sido tratadas de igual manera, sino que ellos piensan que así como la vida les ha dado a ellos, por decir una lección, ellos tienen que darle a la persona sin tener una consideración de ser un poco más comprensivo. Sí, y además añadiendo a eso también tenemos otros factores como puede ser la pobreza, lo cual también conlleva a la falta de oportunidades, ¿no? Porque muchas veces eso conlleva a otros problemas secundarios que son los mencionados. La tercera pregunta nos dice, ¿cuál cree que es el impacto de la violencia en las personas y en la sociedad? Sí, han habido hasta el punto que han llegado a un suicidio.
porque las personas en sí cuando reciben este tipo de trato, entonces ellos inician a hacer, o bien también pueden sufrir psicológicamente, entonces si tienen que ser tratados bien por un psiquiatra o por un psicólogo. Entonces se puede decir que genera un impacto más en lo emocional, ¿no? Además Diría que sí, más emocional, porque en las cosas que yo he visto ha sufrido más emocionalmente. Bueno, yo creo que uno de los elementos fundamentales que se toca en esa parte es la autoestima de la otra persona, la que se está dañando, porque muchas veces no lo expresa, pero en su interior ella está sintiendo eso. Hay un miedo, hay un temor a que si ella denuncia, que si cuando digo ella no me refiero a la mujer, sino a esa persona, ¿no? Sí, porque no solamente la mujer es vulnerada en sus derechos o con violencia, sino que también los varones somos vulnerados, ¿verdad? Pues sí, somos vulnerados también en nuestros derechos. Y entonces, pero muchas veces, fíjese que aquí hay un problema bien interesante, que cuando la mujer es vulnerada en sus derechos, ella sí bien denuncia y se le escucha y eso todo es así. Pero cuando el hombre, el mismo ego del hombre, cuando el hombre vulnera sus derechos, no lo expresa, no lo dice porque tiene miedo a que se burlen de él y que lo más seguro es que se van a burlar. Y ahí nos ponen un montón de apodos y apellidos y que Gutierritos y que mandilones y que esto y que lo otro porque nos dejamos dominar de la mujer, dicen por ejemplo, ¿verdad? Entonces en el hombre es mucho más complejo el aceptar que está siendo violentado en sus derechos. Sí, también causa muchas muertes, mucho índice de muertes por violencia, de que las mujeres pues lamentablemente no se atreven a denunciar, entonces terminan siendo así, ¿verdad? También crea mucha depresión, la ansiedad. Correcto. Todo eso causa mucho sufrimiento porque daña mentalmente a la persona. Bien, ¿qué medidas cree usted que se pueden tomar para prevenir la violencia? Pues fíjese que hablar no cuesta. Y podemos hablar de medidas teóricas, pero esto es un mal viejo que está como arraigado en el ser humano y que aún por más que se intente, no está fácil erradicarlo. Siempre se trata de hacer conciencia en los demás. Existen leyes que rigen estas acciones, que castigan las acciones que vulneran los derechos de los demás, que a las personas que generan esa violencia. Todos, de una u otra forma, hemos generado violencia en cierto momento, en casa, en la escuela. Nosotros docentes, como docentes, muchas veces hemos hecho uso de nuestro poder de docente para poder generar violencia en el aula, ya sea a través de como quien dice, un ejemplo bien sencillo, hoy me las desquito, les voy a poner un examen difícil a estos hipotes para que sufran, ¿verdad? Entonces, muchas veces cosas como esas, que en apariencia no lo son violencia, pero sí lo son. Entonces, decir vamos a generar conciencia a través de charlas y todo eso, sí es bueno, pero ya se hace. Los medios hacen su parte importante, pero también los mismos medios generan la otra parte, ¿no? Entonces, es bien complejo, sí hay programas y se pueden seguir fortaleciendo, pero al final la única persona que decide si cambia o no es la persona misma. Porque hay personas que independientemente de lo que les pase, digamos que yo voy a golpear a mi señora, por ejemplo, y me meten preso, ¿verdad? Cuando salgo, no voy a salir a decir, mira, perdóname, no lo voy a hacer. Al contrario, voy a salir mucho más violento todavía, buscando cómo desquitármela. Y ahí es donde aparece lo que usted decía, lo de las muertes violentas. Anteriormente estábamos hablando acerca de la economía, ¿no? Entonces, como tener más empleo, fuentes de ingresos para las personas, porque también esto llega como a un estrés y llegan como a decir, tú no sirves para nada. Entonces, y más que todo a la mujer más es afectada por esto, entonces y también sería un poco más como de atención psicológica. ¿Y la educación cree que juega un papel importante en esto? Sí, juega un papel importante, pero recuérdese que hay muchas personas, hay muchos niños que han llegado a una escuela, pero psicológicamente ellos no están bien. Entonces tienen que ser primero tratados psicológicamente para luego tener una educación digna.
¿cuáles considera que son los beneficios de vivir en un entorno de convivencia pacífica y libre de violencia? Lo primero sería que la familia tenga en primer lugar los valores, porque si no tiene valores, entonces no va a haber armonía y no va a haber esa convivencia, que en muchas familias no hay esos valores de compartir, entonces, sino que cada quien tiene lo suyo y de ahí inicia la desigualdad. Entonces, y también los valores son muy importantes porque juegan el papel, porque así ellos pueden respetar a las demás personas y respetarse a ellos mismos. Entonces, los valores serían las cosas más importantes para atacar la violencia. Para mi ver, sí. Bueno, aunque parece un tanto utópico, pero si se lograra vivir sin violencia, sería una generación totalmente diferente, ¿no? Los seres humanos tendrían un nivel de comprensión, de aceptación de las demás personas, porque el problema es que nosotros queremos imponer nuestros pensamientos, nuestros derechos, y eso era en todo. En la casa el hombre, lo que dice el hombre es lo que tiene que hacerse, en teoría obviamente, no quiere que así sea. En la iglesia también, si yo pertenezco a una iglesia, la iglesia en la que yo pertenezco es la que está en lo correcto, todos los demás están perdidos. Los humanos necesitamos un poquito más de orientación divina, quizás, que nos permita y que nos haga entender de que estamos entre iguales y que debemos respetarnos como seres humanos que somos, y que independientemente del género, independientemente de la posición social, todos somos hermanos. No importa la ideología que profese, pero como seres humanos todos somos iguales. Y en ese sentido, quizás mientras no tomemos conciencia de que no somos más que nadie, que somos iguales todos, entonces mientras no tengamos esa conciencia plena, va a ser bien difícil que esto realmente se viva en un entorno de paz. Damos como finalizada la entrevista y muchas gracias por su tiempo y por su opinión. Gracias a ustedes por la oportunidad.